Si hacemos una línea de tiempo que marque todos los sucesos importantes en la literatura, tendríamos que destacar muchos, como la publicación del Quijote, el nacimiento de Hans Christian Andersen, la publicación de Orgullo y Prejuicio, la publicación de Harry Potter, entre muchas otras cosas más. Pero hay un libro infantil que no solo cambió la forma de hacer literatura infantil, sino que marcó un antes y un después en el mundo de la literatura. Antes de hablarles del libro que cambió el mundo de la literatura, déjenme presentarles a la persona detrás de este libro. Él es Maurice Sendak. Nació el 10 de junio de 1928 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de inmigrantes polacos. Desde joven, Sendak mostró talento excepcional para el dibujo y la narración, y fue influenciado por las historias y los cuentos que escuchaba de sus parientes. Además de esto, Maurice Sendak dijo en una entrevista que fue al ver la película Fantasía de Disney cuando decidió que sería ilustrador. Datazo de la película Fantasía de Disney. Hay una escena muy interesante en esta película, que es cuando mueren los dinosaurios. En la película los dinosaurios mueren por deshidratación. Esto porque la película fue hecha en 1940. Y no es hasta 1980 que se oficializa la teoría de la extinción masiva, que es básicamente que cae un meteorito y todos mueren. Eso, así que antes de 1980 una de las teorías más aceptadas era que los dinosaurios murieron por deshidratación. Fin del datazo de la película Fantasía de Disney. Sendak comenzó su carrera como ilustrador de libros infantiles en la década de los 50, colaborando con varios autores, por ejemplo, ilustrando la saga del osito de Els Homlock Minarik, entre otros trabajos. Hasta que en 1963 publica Donde viven los monstruos, que sin saberlo cambiaría la historia de la literatura para siempre. Donde viven los monstruos sigue la historia de Max, un niño travieso que es enviado a su habitación sin cenar debido a su mal comportamiento. En su habitación, Max imagina un mundo fantástico donde zarpa hacia donde viven los monstruos. En la isla, Max se convierte en el rey de los monstruos y disfruta de su libertad y su poder. Sin embargo, eventualmente extraña su hogar y decide regresar. A pesar de su deseo de aventura, Max anhela la seguridad y el amor de su hogar y su familia. Quizás por este resumen del libro piensen que es un libro simplista, moralista y aburrido. Y esto es porque el resumen que hice fue centrado solo en el texto y no tomé en cuenta las ilustraciones del libro, que es donde realmente podemos ver la historia que nos quiere contar Maurice Sendak. Y junto con las ilustraciones, esta historia deja de ser tan simple como pensábamos, ya que las travesuras de Max son más peligrosas de lo que uno creía, además de ser irrespetuoso con su madre. Cuando comienza su viaje al lugar donde vio los monstruos, Max siempre está en constante peligro, que no ve por tener los ojos cerrados, mientras nosotros vemos cómo los demás personajes planean algo, y por suerte puede escapar del lugar de donde vio los monstruos, e incluso en las ilustraciones nos dejan la duda de que si Max vivió una fantasía o no, ya que gracias a la luna podemos ver que hay paso del tiempo entre el inicio y el final del libro. Y se preguntarán por qué la historia cambia tanto con las ilustraciones. Y esto es porque básicamente Maurice Sendak creó un nuevo género literario llamado el libro álbum. Un género donde las imágenes y el texto tienen la misma importancia para la historia, porque ambas nos entregan información. Básicamente no podemos entender los textos sin las ilustraciones y las ilustraciones sin los textos. Pero esta es solo una de las razones de por qué Donde viven los monstruos cambió el mundo de la literatura. Antes de la publicación de Donde viven los monstruos en 1963, el panorama de la literatura infantil estaba dominado por un enfoque más tradicional y moralizador. Las historias de niños a menudo tenían estructuras didácticas con la intención de enseñar lecciones morales o valores específicos. Los libros infantiles solían reflejar las expectativas sociales y culturales de la época, y frecuentemente retrataban un mundo idealizado y simplificado. Además, la ilustración de los libros infantiles solía ser más simple y directa, con ilustraciones a menudo estereotipadas y menos creativas en comparación con el enfoque más artístico y expresivo que introdujo Maurice Sendak con Donde viven los monstruos. El concepto mismo de lo que se consideraba apropiado para niños estaba más restringido, con menos espacio para la exploración de temas complejos o emociones más profundas. La literatura infantil tendía a ser más conservadora y menos arriesgada en términos de contenido y estilo narrativo.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Sendak, ya que donde viven los monstruos tuvo que enfrentarse a una sociedad conservadora que quiso censurar su libro por diversas razones. Uno, porque el libro desafiaba las normas convencionales. El libro desafiaba las normas convencionales de la literatura infantil al presentar una historia y unas ilustraciones que son más complejas y subjetivas de lo que se consideraba apropiado para niños en esa época. Esto provocó preocupación por sobre si el contenido del libro era adecuado para el público objetivo. Otro problema que tuvo el libro fue la representación de comportamientos desafiantes. La narrativa del libro incluye al protagonista, que es Max, que muestra estos comportamientos rebeldes y desafiantes, como desobedecer a su madre. Incluso al ser castigado, él no presenta gran interés. Algunos adultos consideraron que esto promovía una actitud irrespetuosa hacia la autoridad y que era inapropiado para niños. Las ilustraciones del libro también fueron un tema de controversia, ya que fueron consideradas perturbadoras por algunos adultos, quienes argumentaban que podría asustar a los niños más pequeños, e incluso algunas escuelas o bibliotecas censuraron o limitaron el uso del libro dependiendo de la edad del lector. Y uno de los puntos más importantes y controversiales del libro era que el libro explora temas emocionales complejos. El libro aborda emociones como la soledad, la ira y la imaginación desenfrenada, que algunos adultos consideraron demasiado perturbador, además de inadecuado para los niños. A pesar de esto, el libro pudo sortear los intentos de censura y convertirse en un clásico moderno que impactó fuertemente en la cultura y en la literatura infantil, sobre todo hasta el día de hoy. A pesar de haber pasado más de 60 años de su publicación, las influencias de donde viven los monstruos las seguimos viendo hasta hoy en día en nuevos escritores e ilustradores. Actualmente podemos ver una expansión de temas y estilos narrativos, porque la obra de Maurice Sendak abrió nuevas posibilidades creativas en la literatura infantil, al demostrar de que los libros para niños podían abordar temas emocionales complejos y ofrecer narrativas ricas y subjetivas. Maurice Sendak no solo creó un nuevo género narrativo como el libro álbum, sino que también cambió el cómo hacer y el cómo debe ser la literatura infantil para siempre. El 8 de mayo del 2012, un infarto causaría la muerte de Maurice Sendak, pero todo lo que su libro Donde viven los monstruos hizo por la literatura será un legado que durará por siempre. Nos leemos en los comentarios. Soy Siam, un abrazo.